La idea es un poco mirar algunos elementos que nos permitan entender la importancia de contar con un repositorio nacional bibliográfico de educación intercultural bilingüe, etnoeducación e interculturalidad. Y aquí me gustaría un poco hacer una reflexión sobre la historia de la educación en los pueblos indígenas. Uno mira hacia atrás, cuando comienza la invasión europea a América, uno de los primeros puntos de diálogo de los indígenas con los invasores europeos fue la educación, ¿cierto? Y negocian que existan escuelas para los niños y los jóvenes de pueblos indígenas. Y puede ver en las crónicas que los sistemas educativos para pueblos indígenas existieron desde que inició la conquista, estuvieron hasta aproximadamente el siglo XVI, XVII funcionando, ¿no es cierto? Y cuando se da lo que se llama la revuelta de las Américas y se genera un levantamiento en contra de Europa, ¿no es cierto? Los conquistadores lo que hacen es prohibir la educación bilingüe y los cronistas mencionan y dicen que dar educación a los indios es como dar armas al demonio. Se prohíbe la educación. Entonces, algo que me parece que debe estar claro es que la educación no es una reivindicación de los pueblos indígenas de hace 30 años, es una reivindicación histórica desde que empezó la invasión en América. Y me parece importante señalar que la educación fue importante, ¿por qué? La educación fue importante porque los pueblos indígenas se dieron cuenta que a través de la lectura y escritura se les usurpaba los territorios. Entonces se hacían firmar contratos en donde se les usurpaban los terrenos. Ustedes pueden ver en la historia que hay muchísimos líderes indígenas que pelean con documentos firmados pidiendo que se les devuelva los territorios. Entonces, la educación estuvo primero ligado a la defensa del territorio. El segundo elemento importante que uno encuentra cuando revisa estas experiencias de educación en los inicios de la conquista o de la invasión, uno encuentra que los cronistas dicen que es increíble cómo la educación, a pesar de tratar de evangelizar, a pesar de transmitir la cultura europea, el fenómeno que genera en los niños y en los jóvenes indígenas es el de reafirmar el uso de la lengua materna, el de reafirmar las culturas y el de reafirmar tradiciones. Eso me parece importante porque la educación en este caso, más allá de actualizar o más allá de civilizar, lo que ha logrado es generar un sentido de pertenencia de los pueblos indígenas. Ahora, este rol de la educación de poder afirmar la lengua, la cultura, el sentido de pertenencia, me parece que tiene una comparación con el Estado, ¿no es cierto? El Estado a través de la educación lo que trata de posicionar es una filosofía política e ideológica, ¿no es cierto? Esta filosofía de un Estado único, una lengua única, un conocimiento único. Y esto tiene pues una incidencia cultural, porque culturalmente lo que se acepta es el ser blanco o el ser mestizo y se ha discriminado y se sigue discriminando porque el racismo no ha desaparecido en el país. Se ha acentuado una sensación de una cultura que discrimina, una cultura que sigue siendo racista, porque hay una posición política ideológica que apunta hacia eso. Y esta posición ideológica política y esta influencia cultural termina incidiendo en la cuestión económica, porque las culturas o los pueblos que son discriminados van a ser discriminados económicamente, van a tener siempre menos oportunidades que los otros. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que ha hecho la educación intercultural bilingüe en estos más de 30 años de institucionalización? Lo que ha hecho, me parece a mí, es generar una ruptura epistemológica, es decir, cuando la educación intercultural bilingüe empieza a plantear que es posible que exista un modelo de educación diferente al modelo de educación eh, planteado por el Estado, cuestionando epistemológicamente al Estado y le dice, puede haber otras formas de generar un sistema educativo. Cuando este sistema educativo empieza a recuperar las lenguas, ¿no es cierto?, le diciendo al Estado, existen otros sistemas simbólicos, otros sistemas lingüísticos que pueden tener conocimientos.
Cuando se empiezan a generar un sinnúmero de investigaciones, lo que hace la educación intelectual bilingüe es decirle al Estado y decirle a la sociedad que existen otros conocimientos. Por lo tanto, el conocimiento universal europeo no es el único válido. Están nuestros conocimientos y estos deberían ser reconocidos. Me parece que en estos 30 años, lo que la educación intelectual bilingüe ha hecho es eso, es aportar a la epistemología y plantearle a la sociedad que otros saberes son posibles, que otras lenguas existen, que por lo tanto otras relaciones culturales y otras relaciones económicas se deberían dar. Entonces, este es uno de los aportes fabulosos de la educación intelectual bilingüe, plantearnos una ruptura epistemológica y cuestionar los paradigmas universales. Toda esta ruptura epistemológica que se genera con la incursión de la educación intelectual bilingüe en el país, ¿cierto? Ustedes la pueden estar en muchos de los actores relevantes del sistema educativo, por ejemplo, cuando uno le escucha a Luis Montalvista o cuando uno le escucha a Rómulo, cuando uno le escucha a varios de los actores históricos de la educación intelectual bilingüe, lo que nos viene a la mente y la sensación que uno asume es la de que es posible que la ciencia sea vista de otra manera y es posible que la relación pedagógica sea vista de otra manera. Entonces, lo que la educación bilingüe ha hecho en estos años es plantear un modelo educativo que cuestiona las aulas como espacio de aprendizaje, ¿no es cierto? Cuestiona la evaluación, cuestiona el conocimiento en manos del profesor, cuestiona todo el paradigma educativo existente. Entonces, lo que la educación intelectual bilingüe ha hecho con el MOSEIP es plantearnos la posibilidad de que puede existir un modelo educativo diferente. Hace 10 años atrás, todas las evaluaciones internacionales que se hicieron a la educación intelectual bilingüe señalaban que el modelo del sistema de educación intelectual bilingüe era un referente para el país y para el continente. Sí se le reconocía. A nivel interno, más bien, existe un racismo estructural todavía que hace que neguemos que el modelo de educación bilingüe tiene una apuesta interesante que puede romper los paradigmas y ayudarnos a mirar las relaciones de otra manera. Me parece entonces que lo que ha hecho la educación intelectual bilingüe es tener una incidencia a nivel político e ideológico, tener una incidencia a nivel cultural, porque está cambiando las relaciones sociales, es decir, yo creo que si bien todavía el país tiene un sesgo racista bien grande, se debate ya en la agenda nacional la posibilidad de la autonomía de la educación bilingüe, que no se le otorga, y que no se le otorga básicamente por una sensación racista que los pueblos indígenas van a tener un sistema educativo propio, ¿cierto? Pero esta incidencia de la educación actual bilingüe hace que otros actores aparezcan, y por ejemplo aparece el pueblo ecuatoriano y dice, nosotros pensamos que la educación debe incorporar los elementos del pueblo afroecuatoriano, y pensamos que la educación debe incorporar la historia del pueblo afroecuatoriano, porque es importante que la sociedad conozca que los afrodescendientes fuimos esclavizados, que los afrodescendientes tenemos cultura, que los afrodescendientes tenemos valores, y van planteando y le van replanteando al país la necesidad que el sistema educativo y de que la epistemología y que la producción de conocimientos incorpore a estos otros actores, los indígenas, el pueblo ecuatoriano, el pueblo montubio y el mismo pueblo mestizo. Los mestizos somos un pueblo que no nos hemos reconocido como tal y que no valoramos nuestros conocimientos también, es decir, la educación intelectual bilingüe nos está planteando que hay que reconocernos para interculturalizar el sistema educativo. Entonces, una cosa importante que me da a mí de lo que ha pasado en estos años es que se incorpora la sabiduría, se desmitifica la historia, ¿no es cierto? Y se plantea que pueden existir otros sistemas de conocimiento. No sé si podemos pasar. Pero a nivel pedagógico, lo que ha hecho la educación intelectual bilingüe es bien importante, que le ha planteado a la sociedad. El modelo educativo debería eliminar el pecado, la copia, la reproducción de memorística del conocimiento, ¿no es cierto?
Plantea también que la educación debería estar al servicio de los niños. Plantea también que hay que respetar las diversidades individuales, los ritmos de aprendizaje, los talentos. Plantea que la familia es importante en el proceso de formación, ¿cierto? Plantea que la comunidad debe ser parte de la educación, plantea que el idioma materno debe considerarse. Todo esto que ha planteado la educación bilingüe en estos 20 años, si ustedes se ponen a ver, fue recogido en la Constitución del 2000 y está recogido en muchas de las propuestas pedagógicas que la sociedad ecuatoriana maneja en este momento. Pero algo que me parece importante de señalar es una acción racista de la sociedad que no se reconoce. Muchos de los usos y de las prácticas innovadoras de educación que el país tiene son fruto de la lucha de los pueblos indígenas y de la lucha de haber mantenido un sistema educativo denominado el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. ¿Podemos pasar, por favor? Pasémosle, esto ya lo habíamos hablado. Aquí. Y he hecho este gráfico un poco para poder sintetizar qué es lo que sucede con el conocimiento y cuál es la lucha y el planteamiento que la educación intercultural bilingüe, la educación, que han planteado al país en estos años. Me parece a mí que Europa cuenta la historia de este hacia oeste, pone como centro Europa. Así es como nos han contado la historia. O sea, la historia nos han contado de este hacia oeste y el centro hacia de Europa. Y Europa, siendo el centro, se crea unas etapas históricas y nos dice, hay una edad antigua, hay una edad medieval, hay una edad moderna, ¿no es cierto? Y nos cuentan la historia de este a oeste, mirándose Europa como centro del mundo. Y lo que los pueblos indígenas han hecho es plantear una suerte de epistemología del sur y dice un ratito, la historia se puede contar de oeste a este, ¿cierto? Y cuando la historia se cuenta de oeste a este, se empieza a visibilizar el sur global, es decir, la colonia no solamente visibilizó al sur de América Latina, visibilizó a todo el sur, incluso europeo. Cuando uno mira la historia de oeste a este, puede mirar que más allá de esta visión histórica que hace Europa de la edad antigua, la edad medieval, la edad moderna, ¿cierto? Podemos ver que 1000 años antes de Cristo la China ya tenía la producción de conocimiento. 3500 años de que ya tenía un planteamiento social. De 7000 años antes de Cristo la India ya había generado conocimiento y que 14000 años antes de Cristo la América ya había generado también procesos de conocimiento, de socialización, de creación de estados, nación. Entonces lo que ha hecho, me parece a mí, la educación intercultural bilingüe es plantearnos a esta epistemología eurocéntrica que se nos ha planteado como válida y como única. Existe otra epistemología, esta epistemología del sur, que tiene que reconocer al sur global que es invisibilizado. En este contexto, el contar con un repositorio como el que se está poniendo a disposición en este momento, está aportando a que se visibilicen estos conocimientos del sur global, que se visibilicen las investigaciones que se realizan y que nos pueden plantear una concepción del mundo y una concepción de la realidad que no responda a esta visión epistemológica egocéntrica y que responda a una epistemología del sur que recuerde a todos los sures globales y civilizados. No sé si podemos pasar, por favor. Entonces, ¿qué implica el repositorio y qué implica poder tener la producción de la investigación que se ha realizado en un repositorio? Implica que estamos planteando, me parece a mí, la revelación de una epistemología del sur, que lo que hace es, nos muestra la metáfora de los olvidados y los oprimidos, incluidos en estos olvidados y oprimidos los mestizos. Podemos plantear, tenemos conocimiento, tenemos producción científica, que la estamos compartiendo en el repertorio, tenemos este espacio para hacer una crítica al eurocentrismo, ¿cierto? Y tenemos este espacio para hacer una crítica a la historia universal, poder plantear otras historias, poder plantear una historia que pasa con
los pueblos indígenas, qué ha pasado con los pueblos afroecuatorianos, tener una historia que no sea la historia universal como referente, sino que sean nuestras propias historias como referentes, ¿no es cierto? Nos da la posibilidad también de hacer una crítica a la ciencia y a la tecnología eurocéntrica que se basan en la explotación de los recursos naturales, en la explotación del ser humano y en la acumulación de la riqueza. Esa es la modernidad marcada con la conquista o con la invasión europea a la América. Y esta es la base de la epistemología eurocéntrica, es decir, la epistemología está en función o está a favor de la ciencia, está a favor de la tecnología, y se basa en explotar los recursos naturales, explotar al ser humano y acumular riqueza. Me parece que toda esta investigación y la producción que los sabios, los intelectuales y los científicos de los pueblos indígenas, de los pueblos afroecuatorianos y de los mestizos, podemos rebatir este principio de la epistemología eurocéntrica. Nos permite también, me parece a mí, hacer estimamiento a la revolución industrial, plantear otras formas de manejo del industrial y por lo tanto plantear otras formas de sociedad. Y me parece que si todo esto se logra, es decir, si el repositorio logra compartir con la sociedad las investigaciones que se producen desde las lógicas de los sentidos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y mestizos, podemos plantear, decirle al mundo que hay una episteme que ha sido una mera y que hay una episteme que se nos ha impuesto. Y que esta episteme lo que ha significado es que se estableció un orden social que siempre ha estado y que sigue estando en función de grupos de poder, que este episteme ha hecho que se genere una filosofía política que está siempre en función de los grupos de poder, y eso debe ayudar a entender toda la crisis política que vivimos en la actualidad. Y me parece a mí que si logramos todo esto, esté en el repositorio y que muestre otras epistemologías y otras formas de ver el mundo, podemos generar el aparecimiento de otras naciones, instituciones de otros órdenes establecidos que no respondan a la acumulación de la riqueza básicamente. Tener un repositorio, me parece a mí, significa decirle a la sociedad, el conocimiento históricamente ha respondido a un contexto geopolítico, a esta historia universal planteada por Europa. Y le podemos plantear que el repositorio, con todas las investigaciones que podamos compartir, pueden crear un modelo social, político y económico que se oponga a la acumulación, que se oponga a la dominación, que se oponga a la ciencia como un recurso económico. Entonces me parece a mí que el repositorio lo que hace es plantear un cuestionamiento a esta epistemología eurocéntrica que nos domina, que genera nuestros puntos de vista, que marca lo que es la academia, que marca lo que es la educación, que marca lo que son las relaciones políticas, plantearnos que puede existir una epistemología del sur, que está planteando un diálogo de civilizaciones, diciéndonos otras formas de vivir, otras formas de concebir la ciencia y otras formas de relaciones sociales son posibles. Me parece que el repositorio hace eso, plantear al sur como una propuesta epistemológica que puede aportarle a la sociedad muchos elementos para cambiar la realidad que vivimos. Eso lo que quería compartir con ustedes. Si hay alguna duda, alguna inquietud o algo con lo que no estemos de acuerdo, estoy atento para poder conversar y generar un diálogo. Muchas gracias.